Hoy hablaremos sobre el proceso de la nutrición en los vegetales. ¡Wow! El proceso de la nutrición en los vegetales. Los vegetales son ¿Me ayuda, Saturno? Autótrofos. Autótrofos, eso quiere decir que se preparan sus propios alimentos. Pero deben de haber más características, ¿verdad? Querrás decir, elaboran su propio alimento. Y sí, hay más características. ¿Estás listo para empezar un nuevo capítulo? Obviamente que sí, estoy más que listo. Atento al primer video. Así como las personas van cambiando físicamente, esta situación no le es ajena al reino vegetal, pues las plantas tienen una característica que se lo permite: la plasticidad, es decir, la capacidad de responder y adaptarse al ambiente en el que se encuentran cuando cambian las condiciones. La plasticidad le permite a la planta prender y apagar sus genes, seleccionando las habilidades que acumuló durante su evolución para expresarlas cuando sean necesarias. Esta versatilidad es beneficiosa para ellas, pues les ayuda a sobrevivir pese a su falta de movimiento. Los miembros del reino Plantae tienen una estructura general que está conformada por 3 órganos básicos: la raíz, el tallo y las hojas. Las raíces conforman el sistema radical de la planta y le mantienen fijada al suelo, por lo que están bajo tierra, aunque hay también excepciones de raíces que flotan en el agua o penden en el aire. Además, las raíces permiten absorber del suelo agua y minerales para nutrir a la planta, y en casos muy especiales sirven de tejido de reserva para guardar almidón. Este es el caso del camote, una raíz que es muy dulce porque almacena almidón y otros azúcares como sacarosa, glucosa y fructosa. En cuanto a su forma, el sistema radicular puede partir de una raíz principal o pivotante, de la que salen raíces laterales como en la zanahoria. Otra forma de sistema radicular es la raíz fibrosa, que parece una maraña por las raíces adventicias que salen de la parte baja del tallo. Sobre las raíces se encuentran 2 órganos muy importantes: el tallo y las hojas. El tallo es un sistema de nudos que es de donde salen las hojas e internudos, que son las porciones de tallo que unen los nudos. En la unión de la hoja con el tallo podemos encontrar la yema axilar, de donde nacerá una rama. Las hojas son conocidas por ser los órganos fotosintéticos por excelencia, y si bien pueden ser de distintas formas y tamaños, comparten ciertas características. La hoja está formada por una lámina aplanada llamada limbo y está unida al tallo por el peciolo. Mientras que la flor es el órgano que pertenece al sistema de brotes, pero que es exclusivo de los angiospermas. Las plantas con flores son los más recientes miembros del reino Plantae. La estructura de una planta es bastante compleja y en su formación destacan 3 procesos importantes: crecimiento, morfogénesis y diferenciación. El crecimiento se desarrolla gracias a la división y expansión celular, que a su vez determinará la forma de la planta. Durante el ciclo de vida de la planta se producen 2 tipos de crecimiento: primario y secundario. En el crecimiento primario, aumentan la longitud de las raíces por la división de las células meristemáticas y aumentan la longitud de los brotes mediante el crecimiento de las yemas en los nudos. Por otro lado, el crecimiento secundario consiste en el engrosamiento de los tallos y de las raíces de las plantas leñosas, todo ello en 2 puntos de partida: el cambium vascular, que originará el tejido vascular, como son el xilema y el floema secundario, y el cambium de corcho, que produce la peridermis, una capa más gruesa y rígida. En cuanto a la morfogénesis, es el desarrollo de la forma de la planta, y esta depende de la capacidad de las células en detectar su información posicional para organizar el desarrollo de los tejidos y órganos vegetales.
Finalmente, la diferenciación celular sucede cuando las células vegetales necesitan especializarse. Piensa que estas células tienen genomas idénticos, pero apagando y prendiendo los genes adecuados pueden dar origen a distintos tipos de células para cumplir funciones específicas. Recuerda que estos tres procesos, crecimiento, morfogénesis y diferenciación celular, actúan en conjunto y son los responsables de transformar una semilla en una planta. Saturno, qué alucinante es la naturaleza, ¿verdad? Que desde que esta planta era una semilla, ya contenía información sobre su morfogénesis. Ajá. Es como estar en modo automático. ¿A qué te refieres con modo automático, Isaac? Sí. Es que la información necesaria está en su ADN. La altura que alcanzará, cuántas ramas tendrá, el color de las flores. Y en cierto modo, es como los seres humanos, que estamos programados. Esa es la palabra acertada. Programados. Los seres vivos se desarrollan gracias a órdenes dispuestos en el código genético. Pero seguramente la profesora tendrá más información sobre el tema. ¡Wow! ¡Qué genial! Vamos a verlo. Hola Isaac, veamos. Una semilla como las que tienes está en un periodo de latencia e inactividad, esperando tener las condiciones necesarias para crecer. Para germinar, las semillas necesitan agua, luz y condiciones de temperatura adecuadas. Con el agua, las células se hidratan y se ponen turgentes, y esta presión de turgencia dentro de la semilla hace que emerja la raíz. Dentro de la semilla tenemos sustancias de reserva, ubicadas en el endospermo o en los cotiledones. Estas sustancias pueden ser proteínas, lípidos y carbohidratos que deben ser hidrolizados, o sea, cortados por enzimas que requieren agua. La disponibilidad de aminoácidos, ácidos grasos y glucosa hace posible el crecimiento de la plántula en sus primeros momentos, hasta que forma sus órganos fotosintéticos y puede generar su propio alimento. Ahora, ponte a pensar, ¿cómo hace la planta para llevar nutrientes a todas sus células, si no todas sus células hacen fotosíntesis? Está claro que todas las plantas requieren de la fotosíntesis, pero no todas las células de las plantas son fotosintéticas. Entonces esto es una labor para Isaac. ¿Irás a la biblioteca por libros de botánica? No, Saturno, tranquilo. Yo voy a ir a ver desde las plantas más pequeñas hasta los árboles más grandes. Voy a investigar. ¡Qué buena iniciativa de tu parte! No limitarte al aprendizaje solo en el laboratorio, sino también en el trabajo de campo. Sí, tranquilo. Yo ya regreso. No te preocupes. ¡Wow! ¡Qué genial cómo se mueven esas cosas! Es tan abstracto. Saturno, ¿sabes cómo funciona esto? Ajá. Se trata de un recipiente de vidrio con forma de lágrima que contiene agua coloreada y una mezcla de cera de parafina, tetracloruro de carbono y aceite mineral. ¿Y funciona así nomás, enchufado? El secreto de la lámpara de lava es cambiar constantemente su densidad. Al recibir el calor de la bombilla, debe disminuir ligeramente su densidad y así pueda ascender. Claro, es como que chocan y se forman de nuevo y es tan abstracto. Estoy seguro que a la profesora le va a gustar demasiado. Pero ahora continuemos con el tema, Isaac. Perfecto. Para poder sobrevivir, las plantas necesitan agua, minerales y CO2. Por ello, cuentan con adaptaciones que les permiten obtener y distribuir lo necesario para que luego, gracias a la fotosíntesis, elaboren sus propios alimentos. Las algas son los organismos vegetales más antiguos del planeta Tierra. Ellas, al no poseer un sistema de distribución de sustancias, aprovechan que están sumergidas para que de esa forma el agua, el CO2 y los minerales ingresen directamente a cada célula que la conforman. En cambio, las plantas terrestres, excepto las briófitas, son un caso distinto, pues ellas sí poseen un sistema de distribución. Por ello son conocidas como plantas vasculares.
La nutrición de estas plantas se inicia en sus raíces, en las puntas de la raíz para ser precisos, donde la epidermis es delgada y muy permeable. Los pelos radiculares son las extensiones a través del cual el agua y los minerales ingresan a la raíz. La savia bruta pasará al cilindro vascular, ingresando a unos vasos finos llamados xilemas. Estos llevarán el agua y minerales por los tallos y luego hasta las hojas. Subir un líquido hasta la parte más alta de la planta no es tarea fácil, pues tienen en contra la fuerza de la gravedad. Y recuerda que las plantas no tienen una bomba como el corazón para bombear el líquido. Ahora piensa en esto. ¿Las raíces empujan la savia hacia arriba o las hojas jalan el agua para que suba? La raíz bombea iones minerales hacia el xilema y la endodermis no deja que estos iones salgan. Si recuerdas los conceptos de osmosis, esta concentración de iones dentro de la planta jalará agua del exterior. A esto le llamamos presión radicular. Y esta entrada continua de agua empujará la savia bruta hacia la parte superior de la planta. Ahora hablemos de las hojas. Aquí podemos encontrar a los estomas, que son unos poros que permiten el intercambio gaseoso, ingresando el dióxido de carbono para el proceso de la fotosíntesis. Pero además, como el interior de las hojas es más húmedo que el aire que la rodea, dejan salir vapor de agua. A esto le llamamos transpiración. La savia bruta contiene agua y esta asciende por la planta gracias a tres propiedades. La adhesión, que es la afinidad del agua por las paredes del xilema. La cohesión, que no permite que el agua se separe y deje burbujas de aire. Y la tensión superficial. Cuando la savia bruta llega a las hojas, lleva los ingredientes faltantes para la fotosíntesis, que al generar azúcares convierte esta savia bruta en savia elaborada. Esta sustancia nutritiva debe cambiar de conducto, por lo que viajará hasta el floema. Los tubos cribosos llevarán estos nutrientes al resto de la planta, siempre desde una fuente de azúcares, como suelen ser las hojas maduras, hacia sumideros de carbohidratos, que son órganos que consumen azúcares, como raíces, tallos, yemas o frutos en crecimiento. O almacenan azúcares, como tubérculos, raíces tuberosas o bulbos. Los sumideros pueden reservar o consumir azúcares según la temporada y las necesidades de la planta. Saturno, entonces, si los humanos y otras especies animales contamos con un sistema circulatorio sanguíneo que transporta oxígeno y nutrientes, entonces, en el caso de los vegetales se llama xilema. Correcto, Isaac. El xilema en los vegetales cumplirá la función de transportar los nutrientes a toda la planta, llamadas savia bruta y savia elaborada. Y lo bueno que tiene un nombre fácil de recordar, en serio. Y tomando como ejemplo a esta planta, la savia bruta irá desde la raíz hacia el resto de la planta, hasta las hojas más lejanas. Una vez que la savia bruta atraviesa un proceso bioquímico para transformarla en savia elaborada, esta luego se distribuirá por el resto de la planta a través del floema. ¡Wow! ¡Qué interesante todo esto, en verdad! Además de la savia elaborada, las plantas pueden producir otras sustancias que cumplen funciones no esenciales, pero aún así importantes. Estos metabolitos secundarios fueron conocidos en la antigüedad como venenos, aceites, ceras, pegamentos y las famosas drogas medicinales. Gracias al estudio de estas sustancias, sabemos que pueden ser flavonoides, alcaloides, terpenos, betalainas y otros más. Estos compuestos ayudan a la planta a sobrevivir en su entorno. Por ejemplo, el maíz morado es una planta que crece a relativa altitud, entre los 1000 y 2900 metros sobre el nivel del mar, y sintetiza antocianinas, que son compuestos antioxidantes que la protegen de la alta radiación UV a la que está expuesta. Estos compuestos le dan color a la chicha morada y le da propiedades antioxidantes.
Saturno, mientras venía de dejar la planta en el jardín, recuerdo haber escuchado que la chicha morada es llamada vino de los pobres, porque contiene antioxidantes como el vino, pero creo que es mucho más económico. Así es. ¿Y de qué otras plantas y productos vegetales con propiedades medicinales has escuchado? Bueno, he escuchado de la uña de gato, del ajo, de la... ¿Qué más? ¡Ah! De la sábila, que contiene propiedades alucinantes para la piel y para el organismo, creo. Sí. Isaac, no olvides que muchas de esas propiedades son producto de la sabiduría popular, pero aún falta estudiarlas a fondo para saber si realmente funcionan, cómo ayudan a mejorar y qué dosis es la más adecuada. Debo decirte que las plantas milagrosas que todo lo curan no existen para la ciencia. Tienes razón. Creo que voy a averiguar un poquito más sobre la sábila o la aloe vera. Cuáles están demostradas y cuáles no. Si quieres revisar el estado de investigación de una planta, te sugiero que te dirijas a la página www.cochrane.org. Allí te saldrá el estado de la investigación científica respecto a esta planta o medicina alternativa. No tengas dudas que buscaré información necesaria sobre este tema. Saturno, ¿será posible inventar una sustancia tóxica que convierta una planta normal en una planta carnívora? ¿Será posible eso? Por supuesto que no, Isaac. Solo es posible en tu imaginación. Wow, es que me parece muy intrigante cómo una planta carnívora necesita de alimentarse de bichos, siendo autótrofa. Probablemente debes de estar refiriéndote a la Dionea atrapamoscas, cuyas hojas son trampas rápidas con cerdas marginales. ¿Cerdas marginales? Ah, te refieres a los dientes con los que comen las moscas. Por cierto, ¿por qué necesitan comer moscas? Por la necesidad de un tipo de sal denominada nitrato. La mayoría de plantas obtienen esta sal por el suelo, pero en zonas húmedas y pantanosas no abunda este elemento, y es por eso que se ven obligadas a atrapar insectos y sacarle toda la sal posible para sobrevivir. Me siento más tranquilo al saber que la planta que le voy a regalar al profe contiene el nitrato suficiente y no requiere de otra fuente de alimentación. Correcto, Isaac, pero todavía hay un video más por aprender. Atento a la información. El ciclo vital de las plantas, sobre todo su crecimiento, no podría ser completado sin el aprovechamiento del aire, o mejor dicho, el dióxido de carbono, así como también del agua y del suelo. Las plantas aprovechan del suelo diversos elementos químicos, mejor conocidos como nutrientes minerales. Los expertos han identificado hasta 50 tipos diferentes de nutrientes minerales. Sin embargo, no todos son necesarios para el ciclo vital vegetal. Aquellos que toda planta puede aprovechar se resumen a 17 nutrientes esenciales. A su vez, estos elementos se dividen en dos grupos: los macronutrientes, conformados por 9 elementos, y los micronutrientes, por 8 elementos. Los macronutrientes están conformados por el carbono, oxígeno, fósforo, magnesio, hidrógeno, nitrógeno, calcio, potasio y azufre. Todos ellos reciben esta categorización, pues constituyen en gran medida la estructura de la planta. Por otro lado, los micronutrientes se requieren en menor cantidad y principalmente participan en las reacciones enzimáticas. Estas sustancias son el manganeso, cloro, hierro, molibdeno, níquel, zinc, cobre y boro. Sería ideal que en todos los lugares en los que crecen vegetales, las condiciones del suelo fueran óptimas, pero debido a muchas circunstancias geográficas, de ecosistema u otros, existen dos factores determinantes para el suelo: la textura y la composición. Cuando se habla de la textura, nos referimos al tipo de roca, grava, arena y la consistencia del suelo, mientras que la composición se refiere a la presencia del humus o materia orgánica descompuesta. Por último, el factor que definirá qué tan favorable es el suelo para las plantas son variables que afectan a la agricultura, como el agotamiento de minerales, erosiones y sobrecarga de agua.
Si bien todos los nutrientes esenciales son vitales para la planta, el nitrógeno lleva un papel importante en el crecimiento. Este elemento es fijado del ambiente gracias a la acción de bacterias fijadoras, por lo que es absorbido y aprovechado por la planta en su síntesis orgánica. En el caso de las plantas leguminosas, las células de la raíz interactúan con las bacterias del género Rhizobium, formando una simbiosis en la que las bacterias obtienen azúcar de la planta y ésta obtiene nitrógeno. Saturno, ahora ya tengo más claro cuán importante es el suelo para la nutrición de los vegetales. Claro, ahí están las sales y el nitrato que necesita la planta para crecer saludablemente. Correcto. Y recuerda que la ciencia constantemente está buscando aditivos artificiales para potenciar la nutrición de los vegetales. Claro. ¿Ahora qué toca? ¿Un repaso? Efectivamente, Isaac. Atención al repaso. Las plantas se componen de raíz, tallo, hojas y flores. Su nutrición es autótrofa, porque ellas mismas fabrican su propio alimento. Absorben el agua y las sales minerales a través de sus raíces, formando la savia bruta. Esta asciende por los conductos llamados xilemas, a través del tallo y las hojas. En las hojas se realiza la fotosíntesis, absorbiendo el CO2 del ambiente por las estomas y expulsando oxígeno. En las hojas también se fabrica la savia elaborada, que es transportada al resto de la planta a través de los conductos llamados floemas. El nitrógeno es un macronutriente muy importante, que es aprovechado por las plantas leguminosas gracias a una interacción de sus raíces con las bacterias del género Rhizobium. Esta lámpara de lava estoy seguro que le va a gustar a la profe, está muy interesante. Por cierto, Saturno, me olvidé de comprar las cajas donde voy a poner los regalos que le voy a dar a la profe. Apúntalo para que no se te olvide, Isaac. Y te doy una idea más. ¿Qué tal hacerle un pequeño video de saludo de cumpleaños, expresándole tus sentimientos a la profesora? ¿Verdad? Eso voy a hacer también. Muy bien, gracias por hacerme acordar, Saturno. Un video para la profesora. Me ha ayudado en muchas cosas hasta ahorita, así que tengo que hacerlo sí o sí.